Marí, 10-10, bienvenidos otra vez a este otro día, Caquiñe, Antu, ¿cierto? Otro día, 4 minutos. Estábamos en el Dugu, ¿cierto? No nos vamos a cansar de repetir que el Zugún es silábico, aglutinante, onomatopeico, ¿cierto? Que es lo más sorprendente cuando lleguemos aquí, maravilloso, multisignificante. Se puede aplicar a distintas situaciones la misma palabra. Aquí vamos a comprobar varias cosas hoy día. En estos 4 minutos vamos a tratar de aprovecharlos bien. Resumen, todo inició, ¿cierto?, con la sílaba hue, donde la sílaba es palabra. Con hue encontramos huenu, ¿cierto?, para probarla. La regla decía que hue va adelante y es un nuevo lugar. Y la probamos con huenu, un nuevo nu, y encontramos la sílaba neta del cielo. El cielo. Y después decía que al final el lugar estaba ahí. Y la probamos entonces con una palabra muy conocida y muy respetada por todos los que entienden lo que estamos conversando, haciendo Nutram, ¿verdad? Rewe. Y encontramos la palabra para poseído. Rewe es tomado, poseído, literalmente. ¿Ya? Re. Lo que está poseído, tomado ahí en ese lugar, es sagrado, puro, divino. Importantísimo. Mira lo que te voy a decir y te lo voy a volver a repetir. Re es poseído, tomado. Pero lo que está tomado en ese lugar, y además lo que está tomado ahí, es divino, puro, sagrado. Yo sé que me entiendes. Después trabajamos con la partícula pu, que reunía, que vuelve a reunir lo que viene después. Pupein, pulamien, pulonco, pumachi, puyempin. Reúne, ¿ya? Reúne todo. Puangulén, todas las estrellas. En lo que viene después. Pero queríamos probarla también, porque adelante y atrás, cuando va adelante una sílaba y atrás, algo también va cambiando. Lo probamos con una sílaba muy conocida que después dijimos te iba a explicar, que es ma. Y lo probamos con la sílaba importantísima que todos conocemos y decimos inchecaiche. Gente. Ahora mira la sílaba, cómo se fragmenta la palabra. Así partió todo cuando a mí me sucedió esto, mira. Yo miraba, igual que acá, mapuche, tierra gente. Tierra gente. Qué raro ese. Tierra gente. No entendía yo todavía, no sabía, estaba aprendiendo. Estaba recién partiendo. Me sonaba raro tierra gente. Todos dicen que son gente de la tierra. Y todavía pensaba que esto era tierra polvo. No espacio ni territorio como me enseñó Quilapán. Y de repente se separó. Yo dije, no puede ser tan tarsánico, tan tierra gente. Oh. No. Aquí hay algo raro. Gente, tierra. Gente de la tierra. Este primero. Y se abrió. Y quedó así. Mapu. Che. Gente. Tierra. Pero no era tierra. Espacio, territorio. La gente que habita el espacio o el territorio. Y además determinado. Un espacio, territorio determinado. La gente. El mapuche, el che, es gente. Pero no la gente como la conceptuamos ahora, hoy día. Es una gente más profunda, la ancestral. El Quimón. Entonces, este es un término nuevo. ¿Cómo lo llamábamos antes? Te lo voy a poner con rojo. Ya, hoy día es racista. Pero ¿cómo se hacían llamar los futaqueche y yema antes? Con esta sílaba. Reche. ¿Y qué re? Tomado, poseído, divino. ¿Qué es che? Gente. Seguimos en la próxima, profundizando aquí.